Génesis 37 del 23 al 25. Esta es la palabra que estoy compartiendo con ustedes, queridos pastores, líderes, servidores, en esta reunión mensual de pastores por esta vía virtual. Nos estamos viendo en cuadraditos, algunos rectángulos. Cuadraditos son los que tienen la computadora, rectángulos son los que tienen celular, y nos estamos viendo y nos estamos comunicando en vivo. Y este es el texto que quiero compartir con ustedes. El título que le he dado a esta pequeña reflexión es El silencio de Dios. Si quieren anotar el título, queridos pastores, es El silencio de Dios, y la lectura central se encuentra en Génesis 37 del 23 al 25, que dice así: Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Esto es de la porción de esta semana. Todos hemos estudiado esta porción esta semana, comenzando en la cena familiar del día de reposo el viernes, donde la hemos leído. Nosotros hemos tenido la cena familiar del día de reposo el viernes, y hemos leído toda la parashá, más la haftará, más el Brit Hadashah. Lo hemos leído el viernes en nuestra mesa de cena familiar del día de reposo. Y el sábado hemos comenzado desde temprano escuchando al pastor Enzo, algunos de ustedes en reuniones de discípulos, y hemos seguido todo el día estudiando esta porción bíblica, de la cual yo estoy tomando estos tres versículos que son 23, 24 y 25. Si ustedes que tienen la Biblia abierta ahí miran, van a encontrar por lo menos 5 cosas que yo quiero referenciarles. 5 detalles de la lectura central a tener en cuenta para luego analizarlos en detalle en relación con nuestro propio ministerio pastoral. Quiero analizar estas 5 cosas en relación con nuestro propio ministerio sacerdotal. En el versículo 23, la primera cosa es cuando llegó José a sus hermanos. Cuando llegó José a sus hermanos. La segunda cosa en el mismo versículo es ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. El versículo 24, la tercera cosa es y le tomaron y le echaron en la cisterna. La cuarta cosa en el mismo versículo, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y la quinta cosa en el versículo 25 es y se sentaron a comer pan. Ustedes marcan esas 5 cosas, después vamos a analizarlas. Miren, queridos pastores, estamos viviendo los últimos tiempos, antes de la segunda venida de Yahshua por los suyos. Y Yahweh nuestro Dios, en su soberanía, y anoten esta palabra, en su soberanía está formando su propio pueblo. Y sabemos que el pueblo de Dios es un remanente que ha obedecido la revelación de hacer teshuvá y vivir por emuná. ¿Por qué digo que es un remanente? Porque la iglesia cristiana, desde Constantino, pasando por la reforma de Lutero, hasta el día de hoy, la iglesia cristiana completa no va a ser salva. Solamente un remanente. Hay 2 sectas que se crearon a final del primer siglo de la era común. Al mismo tiempo se crearon las 2 sectas. Una fue el judaísmo y la otra fue el cristianismo. 2 sectas. Se crearon empezaron a crear, a formar a partir del
del final del primer siglo, el judaísmo y el cristianismo. Y como tal, no implica y no significa que todos los que están en el judaísmo o en el cristianismo van a ser salvos. Hay un remanente. Dios en su soberanía está formando su propio pueblo, que es un remanente que ha obedecido la revelación de hacer teshuvá y vivir por la emuná, entendiendo por teshuvá al verdadero arrepentimiento bíblico, que significa retornar al Padre a través de su palabra, que a su vez es Jesucristo, y entendiendo por emuná el vivir con fidelidad al Señor, creer su pacto, confiar en Él y obedecer su Torah. Esa es la congregación de sus escogidos, la que también es llamada Kehilá en hebreo y Eclesía en griego. Y para multiplicar y edificar su iglesia, nos ha dado la gracia de llamarnos y usarnos a nosotros como instrumentos suyos. ¿O no piensan que es una gracia? Que nos ha llamado y nos usa como instrumentos suyos. Miren, yo he hecho muchos trabajos en mi vida. He trabajado de albañil, he trabajado de pintor, he trabajado de electricista, he trabajado de barriendo pisos en Vicente López, en Buenos Aires, he trabajado de cadete, he trabajado de jefe de contaduría, he trabajado de gerente de empresas, he estado en el directorio de las empresas, pero ¿saben qué? Ninguno de esos fue un honor tan grande como que Dios me haya llamado para ser un siervo suyo, un instrumento suyo para edificar su iglesia. Ustedes, cada uno de ustedes, queridos pastores, deben considerar una gracia de Dios el haber sido llamados para edificar un remanente que obedezca a la revelación de Dios contenida en su palabra y que viva en teshuvá permanente. La teshuvá no es el momento en que me convierto. La teshuvá es permanente y la emuná también es permanente. Sin embargo, a pesar de este altísimo honor, debemos tener plena conciencia de lo que significa que la iglesia, su pueblo, el pueblo de Dios, es la esposa que el Padre está preparando para su Hijo para cumplir su propósito eterno, el misterio escondido de los tiempos, según Efesios. Y también no nos debemos olvidar que Él la está preparando a su manera y no a nuestra manera. Por más iluminados y expertos que nos lleguemos a creer en nuestra función ministerial, Dios está preparando a su iglesia a su manera y no a nuestra manera. Y yo les digo una cosa, queridos pastores que me están mirando y escuchando. Cuando nosotros usamos nuestra manera y no su manera, nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Por eso me gustó que Daniela decía hace un rato que una pareja que hace 17 años que viven juntos y que tienen hijos, para poder ser discípulos de Cristo, para poder ser parte del cuerpo de Cristo y participar de la cena del Señor y poder servir al Señor, se tiene que casar. ¿Se dieron cuenta? Porque no es a mi manera, es a su manera. Y si no es a mi manera, Él no va, si no es a su manera, Él no va delante nuestro. No va delante nuestro. ¿Quién lo decía que va delante nuestro? No me acuerdo. ¿Te acuerdas vos? Creo que Éxodo... Anita. Qué bueno. Cuando pretendemos ser siervos de Dios, pero no nos alineamos a las instrucciones de su palabra en relación con nuestra propia vida. Escuchen esto, Cuando pretendemos ser siervos de Dios y no nos alineamos a las instrucciones de su palabra en relación con varias cosas, con nuestra propia vida, con nuestra función sacerdotal en nuestro hogar, en la iglesia en cuanto a su multiplicación, forma y funcionamiento,
y hacia el mundo, Dios nos deja solos. Por eso le llamé a esta reflexión el silencio de Dios. Dios nos deja solos cuando no nos alineamos a sus instrucciones y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos deja solos. Entonces aparece esa tristísima sensación de estar metidos en una solitaria, oscura y profunda cisterna como lo estuvo José. Ahí llegamos a los textos. Cuando Dios nos deja solos. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez. A mí sí me ha pasado. Y más de una vez. Y más de una vez. Y mi clamor ha sido: Señor, no me dejes solo. Señor, no me desapruebes. Señor, sigue usándome. Señor, quiero seguir sintiendo tu presencia. Me pasó muchas veces. Veamos cómo funciona, cómo fue la situación de José cuando estuvo en la cisterna. Vamos a ver brevemente, yo les hice subrayar cinco frases de la lectura bíblica. Vamos a ver cuál fue la situación de José en la cisterna, sin olvidarnos que José había recibido la revelación de Dios en sueños en cuanto a su magnífico futuro en Dios. Dios te llamó para un magnífico futuro en Dios, para ser su siervo, su instrumento. A José Dios le había revelado su palabra y le había revelado su futuro, hermoso futuro, en Dios. Sin embargo, José terminó en una solitaria, profunda y oscura cisterna, solo. Te invito, querido pastor, querido líder, querido servidor, te invito a pensar en las similitudes de la situación de José con la tuya propia, ahora, antes, o si alguna vez te llega a pasar. Tal vez el más imperfecto de todos ustedes sea yo, por eso me ha pasado tantas veces. Pero te invito a pensar en las similitudes, porque si no te pasó, y algún día te llega a pasar, para que te acuerdes de que puede pasar, de que Dios te deje solo adentro de la cisterna. La primera cosa que ustedes subrayaron en su lectura bíblica, primera cosa, y voy a mencionar las 5, fue que en el versículo 23 dice: cuando llegó José a sus hermanos. Dios te ha puesto como pastor de una congregación. Y tal vez, muchas veces hemos confundido nuestra función ministerial y hemos transformado las reuniones de la congregación de Dios en una liturgia, o peor, en un espectáculo teatral donde nosotros y algunos de nuestros más allegados han sido los protagonistas de ese espectáculo que se desarrolla generalmente arriba de un escenario al que los fantasiosos religiosos han llamado plataforma y la han santificado como si ese escenario de madera o de lo que sea algo santificado. No es santificado porque es un escenario. Es el modelo llamado púlpito banca. Anoten eso, el modelo llamado púlpito banca en los libros de teología, tomado por la Iglesia romana. Lisa y llanamente lo tomó del teatro griego, por eso digo que es un escenario, porque la Iglesia romana tomó este modelo púlpito banca con un escenario más elevado del teatro griego. Pero Dios no consiente. Escuche lo que digo, consentir es permitir, es tolerar. Dios no permite, Dios no tolera, Dios no consiente que Babilonia se meta dentro de su propia familia. Porque es como cuando Aarón hizo el becerro de oro para alegrar al pueblo. Para que el pueblo esté contento, le permitió hacer rituales sensuales en torno a un ídolo que él mismo le construyó. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? A veces estamos construyendo ídolos para la gente,
de acuerdo a nuestro propio modelo y no al modelo de Dios. Dios no tiene ídolos, Dios no admite Babilonia dentro de su iglesia. Yo les pregunto a ustedes, amados pastores, ¿cuántas veces has construido ídolos para la congregación, para que se sientan bien y puedan liberar sus emociones y salir más descargados de la reunión, más libres, más liberados en su qué? Acá tengo una psicóloga social, en su psiquis. En su psiquis. Ellos, ya aprendí cómo le llaman los psicólogos, le llaman catarsis. Reuniones de catarsis, de liberación de emociones, de borracheras espirituales, de caídas, de gritar en lenguas que no son lenguas, Como no son idiomas, entonces no son el idioma de los ángeles. ¿No será una blasfemia decir que eso es el idioma de los ángeles? Yo me lo pregunto. Pero en estos últimos tiempos, ustedes saben que todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hoy el conocimiento de la palabra de Dios está al alcance de cualquier creyente. Escuchen lo que les digo, pastores queridos. El conocimiento, miro para este costado porque los tengo a todos en la pantalla de esta segunda computadora. El conocimiento de la palabra de Dios hoy está al alcance de cualquier creyente que quiera acceder a él. No es como antes, que el conocimiento de la palabra de Dios era solo del Papa, cuando empezó la Iglesia Romana. Después, a lo mejor de algún cura, pero nunca del pueblo. Y después vino la Reforma, y vinieron los evangélicos, y el que le tenía la autoridad del conocimiento de la palabra de Dios era el pastor. Se terminó esa era. Chicos, se terminó esa era. Hoy el conocimiento de la palabra de Dios está al alcance de cualquier creyente que quiera acceder a ese conocimiento. Ya sea leyendo bibliografía o a través de las redes sociales. Es fácil que las personas se den cuenta del engaño y la manipulación a la que han sido sometidos por los pastores, en quienes depositaron ciegamente su confianza y fueron engañados y manipulados. Hoy, cualquier creyente que tenga la iniciativa de escudriñar las Escrituras ha descubierto que el Espíritu Santo de Dios no fue dado para balbucear palabras ilegibles diciendo que hablan en lenguas, o producir borrachera espiritual, ni ninguna otra emoción humana. Para eso no fue dado el Espíritu Santo de Dios. Hoy los creyentes saben que el Espíritu fue dado para dar las instrucciones del pacto de Dios en nuestra mente y escribirlas en nuestro corazón. Entonces se ha ido terminando, gradualmente se ha ido terminando la fantasía emocional que los pastores les habían vendido, que les venían vendiendo, y la confianza en los pastores se ha ido perdiendo. Miren cuando creamos ídolos para entretener a la gente. Entonces, cuando los pastores, sin instrucción bíblica, engañadores y oportunistas, pretenden llegar a sus hermanos, se encuentran con varias sorpresas bastante desagradables. Y ahí vamos a la segunda, que en el mismo versículo 23, ustedes subrayaron, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Lo tienen subrayado, ¿no es cierto? Levanten un dedo si lo tenían subrayado. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Los hermanos de José le quitaron su túnica de colores. Los hermanos de José le quitaron su túnica de colores. ¿Qué era la túnica de colores? Era aquella que lo identificaba con la preferencia del Padre. Yo les enseñé que Efesios 4:11, los ministerios especiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son especiales,
Son ustedes los especiales que Dios ha escogido con esos ministerios, que les ha dado estos ministerios especiales, esos dones especiales. Son ustedes. Esa es la túnica de colores que el Padre puso sobre ustedes. Esa es la túnica de colores con que el Padre los honró y los diferenció. Les dio un ministerio pastoral. Esa es la túnica de colores. Sin embargo, los hermanos de José le quitaron su túnica de colores, aquella que lo identificaba con la preferencia del Padre. Ahora yo les pregunto, sin la túnica, ¿cuál era su diferencia con sus hermanos? Sin la túnica, ¿cuál era su diferencia con sus hermanos? Ha llegado el tiempo, queridos pastores, ha llegado el tiempo en el que por más que griten, yo soy el pastor y me tienen que obedecer porque la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, ya no tienen la túnica de colores que el Padre les había dado cuando los llamó al ministerio. Ahora están desnudos frente a sus hermanos, como lo estuvo José. Las miserias de su vida privada ha quedado a la vista de todos. También ha quedado a la vista de todos su familia. Ha quedado a la vista de todos de dónde ha sacado el dinero con que ha vivido mejor que sus hermanos durante estos años. Ha quedado a la vista de todos sus principios y sus valores. Han quedado a la vista de todos sus ambiciones y sus mentiras. Y eso está pasando con la iglesia cristiana hoy día. Gracias a Dios no está pasando con ustedes, pero entiendan, está pasando con la iglesia de Dios porque los pastores han inventado ídolos para entretener a la gente y ni ellos mismos se han instruido correctamente en la palabra de Dios para preparar a la esposa para recibir al cordero, para recibir al esposo. Por eso ustedes tienen subrayado como tercer cosa subrayada en el versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna. A José, al que tenía la revelación de Dios, 2 veces la revelación de Dios, 2 veces revelado su futuro en Dios y revelado por Dios. Entonces dice que los hermanos le tomaron y le echaron en la cisterna, los hermanos mismos. Escuchen esto, pastores, escuchen esto. No quiero dejar pasar la última reunión del año sin darles cosas que los edifiquen y los tengan como un semáforo en su vida para no caer en estos errores. Es una palabra que el Señor me dio ayer, pensando en un pastor y aconsejando, o ayer o anteayer, y aconsejando a un siervo de Dios y qué sé yo, y el Señor me la dio al corazón por su ruaj, y dije, ¿por qué no dársela a todos los pastores? Y me puse a armarlo con más rigurosidad, con más responsabilidad delante de Dios, para no andar inventando ídolos, sino transmitirle con fidelidad la palabra de Dios. Y miren el versículo 24, lo que ustedes subrayan, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Los hermanos mismos fueron los que lo echaron en la cisterna, mientras que decidían sin ningún apuro qué es lo que iban a hacer. Mientras decidían sin ningún apuro qué es lo que iban a hacer. Se cambió el apuro, ¿ven? Antes que no tenía el apuro era José porque tenía la túnica de su padre. Ahora no tenía más la túnica y estaba en la cisterna solo. Entonces los que no tenían apuro son los hermanos. Que no te pase eso en la congregación. Que no te pase eso en la congregación. Porque mientras la presencialidad te permitió tener un gran número de gente en tu congregación y armar un show perfectamente montado, muy entretenido, muy dinámico y no tan caro como el de la Mona Jiménez, entonces la gente estaba entretenida. Todavía tenías la túnica, pero esta cuarentena te quitó la túnica. Y los hermanos empezaron a meterse en las redes y a indagar la palabra de Dios y se dieron cuenta que vos no conocías la palabra de Dios como le habías hecho creer y que les estabas armando ídolos permanentemente para tenerlos entretenidos y el escenario y el show también era un ídolo. Entonces
ahora se terminó el apuro de los hermanos porque ahora tienen un montón de lugar donde recurrir y vos te agarró el apuro porque se te van los hermanos de la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que nunca te pase esto. Esta es una advertencia, este es un semáforo que estoy encendiendo delante de ustedes para que no cometamos el error y no perdamos la presencia de Dios que vaya delante de nosotros y entremos en el título de esta enseñanza, que es el silencio de Dios. Muchas veces sentís que estás en la cisterna, que perdiste todo aquello a lo que le habías asignado un gran valor en tu vida, que perdiste tu ministerio, tu fuente de ingresos, tu prestigio, tu propia identidad pastoral y hasta muchas veces es afectado tu propio matrimonio. Yo les digo una cosa, yo me crié en el Evangelio, tengo 66 años dentro de la iglesia. Y yo he visto a lo largo de mi vida, y cuando era joven era muy rebelde. Por ser hijo de pastor, yo cuando era joven era muy rebelde. Y no toleraba las cosas que les estoy mencionando ahora. Porque he visto que muchos se enriquecieron con el dinero de los diezmos y ofrendas. Otros vivieron vidas más lujosas que la de la media de los hermanos de la congregación con el dinero de los hermanos. ¿Por qué un pastor con el dinero de los hermanos de la congregación vive una vida más lujosa que la media de los hermanos de la congregación? Y yo cuando era joven esto me rebelaba. No quería saber nada con la iglesia evangélica cuando tenía 16, 17 años por estas cosas. Y tengo 66 y me siguen revelando las mismas cosas. Porque otros se asignaron sus propias remuneraciones con el dinero del cuerpo. Otros se quedaron con todo el dinero del cuerpo, como si la caja de la iglesia fuera su propio bolsillo. Otros hacían ostentación, mientras había hermanos con necesidad. Otros usaron a los hermanos pobres de la congregación para dar abundantes ofrendas a falsos apóstoles y falsos profetas, solamente para quedar bien con ellos, demostrando el propio poderío económico y dándoles para recibir de ellos reciprocidad, la reciprocidad correspondiente. Muchos han traído apóstoles y profetas y qué sé yo qué, títulos asignados de otros países y los han agasajado en los mejores hoteles, con los mejores restaurantes y grandes ofrendas, sabiendo que un día ellos van a viajar a esos países para que hagan lo mismo con ellos, sin tener en cuenta que la plata con la que hicieron todo eso era la plata de la gente pobre que hizo un sacrificio para ponerla en la iglesia. Entonces el punto 3 era que los mismos hermanos le tomaron y le echaron en la cisterna. El punto 4, ustedes marcaron ahí en el versículo 24, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Punto 4, la cisterna, lo tiene marcado, ¿no? Estaba vacía, no había en ella agua. ¿Saben lo que es el agua? El agua es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Por eso Efesios 5, 25 al 27, anoten el texto. Efesios 5, del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agua. Y Yahshua, nuestro Redentor, es el agua de vida, es la palabra de Dios hecha carne. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
porque Él enseñó la palabra de su Padre. Y los pastores han desconocido esto y dice, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Y qué es recibir a Cristo en su corazón? ¿Qué es? Yo le preguntaría a miles de pastores, ¿qué quieren decir cuando dicen recibe a Cristo en tu corazón? Y no me lo sabrían explicar. Y no me lo sabrían explicar. Porque recibir a Cristo en su corazón es la palabra de Dios hecha carne, es recibir la Torá de Dios en el corazón. Es lo que Él enseñó, es las enseñanzas de Yahshua. Si ustedes quieren recibirme a mí en su corazón, ahora lo están haciendo. Ahora lo están haciendo. Lo han hecho durante todos estos años. Me han recibido a mí en su corazón porque han recibido mis enseñanzas. ¿Y está mal? No, está bien. Porque yo soy su padre espiritual, su pastor y su maestro. Y está bien. Me han recibido a mí en su corazón porque han recibido mis enseñanzas. Eso es recibir a Cristo en el corazón, recibir sus enseñanzas. ¿Y qué enseñó Jesucristo? Que es la Torá hecha carne. Fue rabino de Torá. Y dice que la cisterna donde tiraron a José estaba vacía. No había en ella agua. ¿Por qué sucede que alguien que ha recibido la revelación de Dios, en el caso de José, miren, y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué sucede que un pastor o alguien como José, que ha recibido la revelación de Dios y ha sido llamado para cumplir un ministerio, en un momento se encuentra en el fondo de una cisterna vacía, sin agua? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué me ha sucedido a mí más de una vez? Ya les dije, más de una vez. Tengo el recuerdo de una vez en Estados Unidos, cuando pastoreaba. ¿Saben lo que es pastorear en Estados Unidos? Una iglesia que el edificio ocupa una manzana con el estacionamiento, con 2 pisos, con aulas, con todo el lujo y con los hermanos poniendo religiosamente sus diezmos. No te falta nada, vivís como un duque, tenés una proyección hacia adelante. Y un día yo sentí que estaba en una cisterna vacía y oscura, sin agua, y que la presencia de Dios me había abandonado. ¿Y saben qué? Estuve una semana clamando para que Dios me devolviera su presencia. Su presencia. Por eso Moisés decía, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es lo más terrible que te puede pasar. ¿Y por qué te puede pasar eso? Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 te lo aclara. Jeremías 2.13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejaron mi palabra, dejaron mi Torá, dejaron mis instrucciones y cavaron para sí cisternas rotas, quebradas, que no pueden retener el agua bendita de la santa palabra de Dios. Dejaron los pastores de estudiar día y noche la palabra de Dios. Día y noche, pastores, yo los he invitado y los he exhortado desde el principio. Dediquen la mayor cantidad de tiempo de su vida en estudiar, en escudriñar la palabra de Dios. Palabra de Dios a la mañana, palabra de Dios al mediodía, palabra de Dios a la noche, como si fuera medicina para su alma, medicina para sus huesos, medicina para su cuerpo. Cuando hay una gran infección, el médico te dice, vas a tomar este antibiótico de 1000 unidades cada 6 horas. Yo te receto este antibiótico de 1.000.000 de unidades cada 6 horas. Palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque de lo contrario vas a estar cavando cisternas rotas que no retienen el agua de la palabra de Dios. Sucede que muchas veces hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua, que son nuestras liturgias religiosas, nuestras formas. Esto se hace así, ahora vamos a hacer la reunión así. Nuestras liturgias religiosas, nuestras tradiciones fuera de las Escrituras, nuestras instrucciones para la gente que no se ajustan, esas instrucciones que no se ajustan a la Torá,
que son invento nuestro, o de la denominación, o de algún apóstol fantasioso que ande inventando pavadas para entretener a la gente y sacarles plata. Esas cisternas que son el desconocimiento del pacto de Dios con su pueblo. Yo les preguntaría a la mayoría de los pastores, ¿cuál es el pacto de Dios que hizo Dios con su pueblo? Entre el cual está incluida la iglesia. Y no me lo sabrían decir. Pero cuando estás en la cisterna, ¿dónde quedó la revelación de Dios? ¿Dónde quedó la revelación que Dios te dio cuando te llamó? Cuando estás en la cisterna, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron los sueños que Dios te había dado? Porque Dios te dio sueños a vos, a todos ustedes que están ahí, que los estoy viendo, y me dio sueños a mí. Y cuando estamos en la cisterna, ¿dónde quedaron esos sueños? ¿Dónde estaban los sueños de José cuando estaba en la cisterna? ¿Dónde estaban? ¿Dónde habían quedado? Y quinto y último, ustedes tienen subrayado en el versículo 25, y se sentaron a comer pan. ¿Quiénes se sentaron a comer pan? ¿Quiénes? Sus hermanos. Los que lo habían dejado solo en la cisterna. Se sentaron a comer pan. Entonces, los miembros de la congregación que Dios ha puesto bajo tu cobertura se comienzan a ir. Te lo voy a repetir. Entonces, los miembros de la congregación que Dios había puesto bajo tu cobertura se comienzan a ir. ¿A dónde se van? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿A dónde se van? Evidentemente, se van a algún lugar donde se puedan sentar a comer el pan de la palabra de Dios que no reciben de tu parte. Eso es evidente. Miren cuánto aprendemos de la parashá de esta semana, solamente de la figura de José en la cisterna. ¿A dónde se van? A donde reciben el pan de la palabra de Dios que vos no le podés dar porque vos no lo aprendiste, vos no lo comiste. No lo comiste. Si no lo comiste, no lo podés dar. Si no lo tenés, no lo podés dar. Y vos te quedaste en la cisterna. Vos te quedaste en la cisterna. Y esto anótenlo. En la cisterna te quedaste solo con vos mismo y con Dios. Aunque Dios haya hecho silencio, Él está. Él está porque Él te llamó. Él está porque Él te dio los sueños. Él está porque Él te dio la revelación. Él está porque Él te puso la túnica de colores de ser un pastor de su congregación. Él está. Entonces te quedaste en la cisterna solo, con vos mismo y con Dios. Sin siquiera un bocado de pan que te alimente a ti mismo. Tus hermanos se van y comen pan, y vos te quedaste solo y muerto de hambre. Entonces, ahí comienza el tratamiento de Dios con tu vida. Que lo primero que hace el tratamiento de Dios, y esto lo pueden anotar, lo primero que hace el tratamiento de Dios es atacar la soberbia y vanidad. Lo primero que hace el tratamiento de Dios con nosotros, pastores queridos, es atacar nuestra soberbia y nuestra vanidad. ¿Cómo lo hizo con quién? Con José. Esa soberbia que creció en vos, producto de la revelación de Dios misma, y el llamado para cumplirla, y el llamado es la túnica de colores. Y empieza el tratamiento. En primer lugar, fue vendido a unos mercaderes ismaelitas. ¿Saben qué? Los ismaelitas, Ismael era el hermano de Isaac. ¿Y saben a quién fue vendido José? A una caravana de ismaelitas. El pueblo que no era pueblo, que no era el pueblo escogido. Fue vendido a la religión. Después fue llevado a Egipto, al mundo. Después fue vendido a Potifar, el jefe de los carniceros del faraón. Después una mujer
Una mujer sin principios ni moral se quedó con su ropa. Después fue llevado a la cárcel. Después reveló el sueño del panadero y del copero del rey. Pero ¿saben qué? El copero del rey se olvidó de él cuando fue restituido en su puesto como copero del rey. Se olvidó de él. ¿Saben qué atacaba eso? Eso atacaba, Dios estaba atacando su soberbia y vanidad. Que tenía fundamento, claro que tenía fundamento, imagínense. Tenía la túnica del padre que lo distinguía de sus hermanos, era pastor de la congregación. Tenía sueños, revelación de Dios, un futuro hermoso y glorioso. Pero se había envanecido y Dios tuvo que tratar con eso. Cuando leo las Escrituras, cuando yo leo esta para allá, me hace doler la panza. ¿Saben por qué? Porque no me gusta. No me gustan las actitudes de José. No me gustan las actitudes de José. Cuando cuenta uno y el otro sueño que Dios le había dado. No me gusta. Primero se lo cuenta a sus hermanos, luego incluye a su papá y a su mamá. Y no me gusta. Es un fanfarrón, dirían los porteños. Es un vanidoso. Es un soberbio. No me gusta. Tampoco me gusta que muestre su superioridad a sus hermanos cuando ellos estaban trabajando. ¿Y saben qué? Si ustedes leenla para allá, van a ver que él los va a ver vestido con la túnica de colores que le había hecho su padre. Sus hermanos estaban sirviendo, estaban trabajando, y él va con la túnica de colores que le había hecho su padre, distinguiéndose porque soy el pastor de la congregación. ¿Saben cuánto tardan los hermanos en sacarte la túnica y dejarte solo en la cisterna? ¿Saben cuánto tardan? Se te van a donde pueden comer pan y te dejan solo en la cisterna para que Dios termine su tratamiento con vos. Esto es un semáforo, queridos pastores míos, hijos míos, esto es un semáforo para cada uno de nosotros. En mi opinión, en estas condiciones de individualismo y soberbia, creyéndose superior por la revelación y la preferencia del Padre, José no podía cumplir el propósito que Dios tenía para su vida, que era bendecir a sus hermanos. ¿Saben cuál era el propósito de Dios con José? Bendecir a sus hermanos. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios con tu vida, pastor? Bendecir a tus hermanos. Ese es el propósito de Dios. Bendecir a tus hermanos. Ahora, la pregunta que les hago, ¿cómo estaba el corazón de José antes de ser echado en la cisterna? ¿Dios podía usarlo para bendecir a sus hermanos? No, porque estaba ensoberbecido, subido en su cargo, subido en su función, subido en su revelación, subido en sus sueños. De última, inclusive usando a sus hermanos para cumplir sus metas, que se iban a inclinar como las espigas de trigo y como las estrellas del cielo hacia Él. Que no te pase nunca. ¿Saben cómo se soluciona eso? Entendiendo el Evangelio. Entendiendo el Evangelio. Entendiendo cuando Yeshua el Mesías se levantó en la sinagoga en un día de reposo, en un Shabbat, y leyó el profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y si quería dejarlo ahí, porque voy a hacer referencia al testimonio del pastor David en relación con la iglesia de Malvinas, que ha crecido mucho. Pero ¿saben lo que están haciendo? Están cumpliendo el ministerio de Yeshua, el que no te permite envanecerte. El ir y estar rodeado por los pobres, los que tienen la ropa desteñida y opacada de tantas lavadas. ¿Saben qué fácil que es distinguir a un pobre de un rico? La ropa del rico brilla y tiene marca.
la ropa del pobre está desteñida de tanto lavarla. Eso es el Evangelio, y eso te baja a la tierra. Eso es Yahshua, mi Redentor. Ese es Yahshua, tu modelo, tu Maestro, tu Señor. Ese es Yahshua, tu Redentor. Ese es tu modelo. Buenas nuevas a los pobres. La prioridad de este ministerio son los pobres. La prioridad de este ministerio son los pobres. Tenemos profesionales. Ahí estoy viendo un ingeniero. Tenemos profesionales en el ministerio. Yo mismo soy un profesional. Tenemos hombres instruidos. Ahí lo veo a Adrián y Larza. ¿Saben qué? Por supuesto, instruidos lo veo a Nico, lo veo a David. Veo a unos cuantos de ustedes que han estudiado. Pero ¿saben cuál es nuestra prioridad? Los pobres. Rozate con los pobres. Dale consolación a los pobres. Dale aliento a los pobres. Predicale el Evangelio, las buenas noticias a los pobres. Pero ¿saben lo que han hecho los pastores? ¿Qué pasa con un pobre cuando gana la mínima y hace changas y viene a la iglesia y vos le decís ahora a partir de... y no le puede dar de comer a los hijos y no le alcanza para pagar los servicios y no le alcanza para comprarle leche a sus hijos más pequeños, tiene que andar comprando marcas de segunda y de tercera y tiene que alimentarlos a fideo con aceite? Y viene a la iglesia y vos le predicaste el Evangelio y le decís, recibí a Cristo y ahora que estás en la iglesia me tenés que dar el 10% de lo que estás ganando, porque esa es la ley de no sé dónde la sacaron a la ley, porque ni siquiera leyeron la Biblia para saber de dónde sale la ley del diezmo, y me tenés que dar el diezmo, me tenés que dar el 10%, y el pobre tipo no tenía para darle de comer a sus hijos. ¿Eso es buenas nuevas? ¿Eso es buena noticia para ese pobre tipo, para ese pobre? ¿Es buena noticia? Eso no es evangelio. El que está predicando eso no está predicando evangelio. No está predicando evangelio, no está predicando buenas noticias, porque Yahshua vino para dar buenas nuevas a los pobres. Rozate con los pobres. Que los ricos de este mundo hagan sedacá, como dice Karina Solís ahí en el mensaje que acaba de escribir ahí en la red. Hagan sedacá. Sedacá quiere decir dar para justicia y solidaridad. Y dar dinero a los pobres, Dios le llama justicia. No solamente solidaridad, justicia. Y eso lo tienen en 1 Corintios 8 y 9. Y lo tienen en toda la Torah. Justicia. Es un acto de justicia. Rozate con los pobres. Enfócate en los pobres. Porque el Evangelio es para los pobres. La iglesia ha transformado, la iglesia romana ha transformado el Evangelio de los pobres en el Evangelio primero del Imperio Romano, segundo de los ricos, y hasta el día de hoy sigue siendo un evangelio elitista de ricos o de clase media o de gente acomodada que excluye a los pobres, que los excluye. El evangelio es inclusivo, incluye a los pobres, es más, le da prioridad a los pobres. ¿Y saben qué? Dios le permitió a los hermanos sacarle la túnica de colores a José y tirarlo en una cisterna para que empiece a mirarse a sí mismo delante de la presencia de Dios. Si miraba para arriba, lo único que iba a ver era el cielo en la boca de la cisterna. No había otra cosa. Cuando Dios permite que te encuentres en completa soledad, en una oscura cisterna, en tu intimidad contigo mismo, en tu intimidad con Dios, en tu intimidad con su palabra, debes profundizar, debes indagar, debes escudriñar y debes determinar qué es lo que el Espíritu de Yahweh te está diciendo en cada tema y en qué te está corrigiendo. ¿De qué te está hablando y en qué te está corrigiendo? Esto es las causas de las situaciones y el propósito que Dios tiene al permitir que estés como José en la cisterna, en completa soledad, donde puedes hacer un verdadero autoexamen y una sincera evaluación de tu vida. En el éxito arriba del púlpito, todos diciéndote, oh pastor, no hay tiempo para evaluar, hacer un autoexamen y una evaluación de la vida. Pero cuando estás en la cisterna, en completa soledad, es tiempo
de hacer autoevaluación, mirarse para adentro y evaluar la vida. Y como decía un pastor a quien yo admiro, es tiempo de recontarte tu propia historia. La historia que le contaste a los demás es una historia fraguada, es armada. Pero en esa soledad delante de Dios no puedes inventar nada. Es tiempo de recontar tu propia historia, tus propias acciones, tus propios sentimientos, tus propios pensamientos. Solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo y nosotros mismos conocemos cuáles han sido las cosas que hemos hecho fuera de las instrucciones de la palabra de Dios. Solamente Dios y nosotros sabemos cuáles son las cosas o cuáles han sido las cosas que hemos hecho fuera de las instrucciones de la palabra de Dios. Cuáles han sido las razones de esos errores. ¿Por qué hicimos? ¿Por qué cometimos esos errores? ¿Y en qué cosas debemos hacer un verdadero arrepentimiento bíblico, una teshuvá? Clamando al Señor que no nos deseche como lo hizo con el rey Saúl. Acuérdense y escudriñen después eso. Que no nos deseche como hizo con el rey Saúl y nos cambie la función por otro que la vaya a cumplir bien. O como lo hizo con Esaú, que vendió la primogenitura y después se arrepintió y lloró, pero no la pudo recuperar. Sino que nos dé la oportunidad de enmendar nuestro camino, ajustándonos a su perfecta voluntad expresada en las Escrituras. Y para eso tenés que estudiar día y noche las Escrituras. Sabemos que clemente y misericordioso es Yahweh, que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por su bondad enorme y tremenda no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias hacia nosotros. Todos nosotros, ustedes y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero recibimos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Pero lo peor que le puede llegar a pasar a un siervo de Dios es perder el ministerio. Lo peor que te puede pasar a vos, querido pastor, y a mí, es perder nuestro ministerio. Por eso he clamado a Dios muchas veces que tenga misericordia de mí y me permita seguir estando en sus atrios a pesar de mis errores. Yo le he fallado muchas veces al Señor, pero su gracia ha sobreabundado sobre mi vida y no me ha desechado. Ruego al Señor que me permita contagiarlos en esta mañana del profundo temor de Dios que tengo. Diría que ese temor es miedo y hasta terror de Dios de que pudiera perder el ministerio por no ser sensible a su voz. Porque lo he visto muchas veces con personas, amigas mías. Y fue muy doloroso verlo. Y ver inclusive que algunos amigos míos que eran pastores han perdido la vida. Y en estos momentos me vienen a la mente los rostros y los nombres de muchos de ellos. Eso me produce un terror por la majestuosidad del Señor, por su soberanía, por su poder, por su santidad. Pero sé que el Señor mira el corazón de sus hijos. Y por eso cada vez he rogado que me dé un corazón sensible a su palabra. Que Dios te dé, querido pastor, un corazón sensible a su palabra, sensible a su voz. Amados pastores, les está hablando en esta mañana, les está hablando el más inútil e imperfecto de los pastores. Se lo repito, amados pastores, cada uno de ustedes, hay 23 conectados, 24, 25. Les está hablando el más imperfecto, el más inútil de los pastores. Ese soy yo, así me considero.
Pero el Señor ha sido clemente y misericordioso conmigo. No me pagó conforme a mi indignidad, sino que me cubrió con su amor. Y Él te puede cubrir a vos en cada instante, en cada error, en cada falla, en cada ídolo que se te ocurra construir, que sea parte de la instrucción de su palabra. Él te puede cubrir con su amor y darte una nueva oportunidad. Este pobre Horacio Cornelí clamó a Yahweh y Yahweh le oyó. Este pobre clamó a Yahweh y Yahweh, Dios, lo oyó. Por tanto, los aliento a hacer un verdadero examen interior finalizando este año gregoriano 2020. Los aliento, los invito a hacer un verdadero examen interior de su propia vida, de su sacerdocio en su propio hogar, de su sacerdocio en la familia de Dios y de su sacerdocio hacia el mundo, para poder hacer la necesaria teshuvá que traiga sanidad a su corazón y les dé un propósito renovado, alineado con el propósito de Dios. Entonces les paso en limpio lo que les estoy pidiendo que hagan en la cisterna terminando este año 2020. Este es el orden de autoexamen delante de Dios en oración, como estaba José en la cisterna, solamente mirando para arriba y viendo la única luz que podía ver, que era la luz del cielo, la única luz, que era la luz del cielo. Y este es el orden del autoexamen delante de Dios en oración que les pido que hagan finalizando este año. Primero, un autoexamen de la propia vida, los propios pensamientos y sentimientos y actitudes de la propia vida. Segundo, en el matrimonio y en la propia familia. Tercero, un examen de nuestro servicio en la iglesia del Señor. Si estamos ajustando nuestro servicio en la iglesia del Señor al modelo de Dios contenido en su palabra y estamos ajustando a la iglesia como esposa de el Cordero al modelo de Dios en su palabra y no a nuestro propio modelo. Y cuarto, nuestro testimonio y servicio hacia el mundo en cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Cómo está eso también? Este autoexamen le pido que lo hagamos. Una vez más, los aliento a no bajar los brazos, a no retroceder, porque los que retroceden no le agradan al Señor. Los aliento a continuar en la vocación con la que hemos sido llamados. Los aliento a continuar detrás de los sueños que Dios mismo, por su Espíritu Santo, les ha revelado a cada uno de ustedes con humildad de corazón. La mies es mucha y los obreros son pocos. Cada uno de ustedes ha invertido su vida detrás de un llamado ministerial. Y este tiempo es una hermosa oportunidad para alinear todo ese ministerio a la revelación de las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Alinear todo ese hermoso ministerio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, alinearlo con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Ustedes, cada uno de ustedes, siempre van a contar conmigo. Siempre van a contar conmigo. Porque así como cada uno de ustedes creen en Dios, Dios también cree en cada uno de ustedes. Y yo también creo en cada uno de ustedes. Y los aprecio en gran manera. Queridos pastores, los saludo con un fuerte abrazo sobre mi corazón y oro profundamente para que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde. Amén.